Hola, somos el grupo número 9 de operaciones unitarias. Nuestro proyecto a exponer es el análisis de un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Estamos conformados por Ceballos Coveña y Agna María, Delgado Pico Brian Lauro. Los objetivos principales tenemos que vamos a comparar los datos de un intercambiador de calor funcional mediante los cálculos correspondientes. En los objetivos específicos podemos decir que vamos a analizar los valores obtenidos en comparación con los valores dados. También se va a generar un gráfico en el cual indique la diferencia que existe entre los valores calculados y los valores dados. En lo que es la introducción, como sabemos, en la globalización de las industrias, la aplicación de la transferencia de calor es una parte fundamental de al menos un 80% en las industrias alrededor de todo el mundo, ya sea para calentar, enfriar o mantener la temperatura, pero sobre todo para conocer la disposición del proceso que se vaya a realizar, ya que con un simple cálculo de cuáles son las principales variables a analizar se puede armar un esquema y de él partir para establecer la construcción de un intercambiador de calor, ya sea de coraza y tubos de tipo U, indiferente al arreglo. Como sabemos, nuestro proyecto se basa principalmente en los cálculos. Esa es la parte más importante, pero sin embargo, les vamos a dar una pequeña introducción de los fundamentos teóricos que se detalla a continuación. Como son las operaciones unitarias, sabemos que es la expresión más sencilla e indivisible de un proceso de transformación de un producto en la industria, y este puede ser físico, químico, biológico o mecánico. En el flujo de calor o flujo térmico, a veces también conocido como densidad de flujo de calor o intensidad de velocidad de flujo de calor, es un tipo de flujo de energía por unidad de área por unidad de tiempo. En sí, sus unidades son vatios por metros cuadrados. Esta tiene una dirección y una magnitud, por lo que es una cantidad vectorial. Para definir el flujo de calor en un cierto punto del espacio, uno toma el caso límite, donde el tamaño de la superficie se vuelve infinitamente pequeño. La transferencia de calor, este es el proceso físico de la propagación de calor en distintos medios. La subdisciplina de la física que estudia este proceso se llama termodinámica. La transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente térmico en un sistema o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualen las temperaturas. Cuando existe una diferencia de temperatura entre los dos objetos cercanos o regiones lo suficiente próximas, se transfiere calor más rápido. Un intercambiador de calor. Bueno, un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido que está en contacto con dos fluidos. Estos son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía, procesamiento químico, además en aparatos de la vida cotidiana como pueden ser los calentadores, frigoríficos, calderas, ordenadores, como también el radiador del motor de un automóvil, entre otros. Aquí podemos observar las partes principales de un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Como podemos observar el cabezal, las conexiones, las juntas, el montaje, los reguladores, el casco o carcasa y los haz de tubo. En la descripción del caso, decimos que el equipo de intercambio de calor de carcasa y tubos con un arreglo tipo BEM12 de tema S denominado I201 para sistema común para calentar una corriente de metanol, la cual entra por la carcasa a razón de 7,10 kilogramos sobre segundos a 63,09 grados centígrados para salir con una temperatura aumentada de 85 grados centígrados. Esta corriente está siendo calentada por una corriente en contraflujo de vapor de agua, la cual obtiene cambio de fase en el transcurso a razón de 4,09 kilogramos sobre segundo a 180 grados centígrados y sale a 179,5 grados centígrados. Las corrientes van a un reactor y a un recalentador
respectivamente. Este proceso es usado en la fabricación de ácido fórmico de la empresa Afor. En lo que respecta a la descripción de las variables, tenemos que el coeficiente global de transferencia de calor U es una variable principal, el coeficiente individual de transferencia de calor HL y HO son variables principales, el cálculo de LMDT es una variable principal, el factor de corrección es una variable secundaria. A continuación tenemos a mi compañera que les va a explicar sobre los cálculos. Bueno, mi nombre es Yana Ceballos. Ahora les voy a hablar sobre los cálculos. Aquí podemos observar la ficha técnica, que es en la cual nos vamos a basar. Acá tenemos una gráfica. Tenemos una gráfica en la cual se grafica el fluido de condensación y el fluido frío en este caso. El gráfico es así con una temperatura entre comillas constante porque no varía con el tiempo de entrada a salida. Y lo que es el fluido frío, que vendría a ser el metanol, pues se aumenta su temperatura. Entonces, para ver los cálculos, tenemos la temperatura media logarítmica, la tenemos por aquí. Este es el cálculo utilizado para conocer la variación media de temperaturas a la media de la misma al momento de ser intercambiada entre un fluido frío y un fluido caliente. Aquí podemos observar su fórmula, en donde dice que el delta de T1 es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Aquí podemos observar los valores que los tenemos en la ficha técnica. Aquí que tenemos la temperatura de entrada del fluido caliente de 180 grados Celsius y la temperatura de salida del fluido frío que es 85 grados Celsius. Bueno, así tal cual la temperatura de entrada del fluido caliente que está en los tubos, que es 180, es mayor. Bueno, el delta T2, que es igual a la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, da 116,41 con sus fórmulas, en donde el TSC, que es la temperatura de salida del fluido caliente, es 179,5 grados Celsius, y la temperatura de entrada del fluido frío, que es 63,09 grados Celsius. Con todos estos valores se saca la variación de temperatura media logarítmica, que da 105,34. Ahora tenemos el factor de corrección. Se trata de un factor adimensional, el cual se lo calcula para corregir lo que es la temperatura media logarítmica por difusión térmica. Es el factor utilizado para corregir la media logarítmica, ya que dependiendo del tipo de intercambiador de calor, el valor de corrección puede variar. Se calcula el valor de R y el valor de P, como lo tenemos aquí. Y aquí tenemos sus respectivas fórmulas. En la fórmula de R tenemos que T mayúscula 1 menos T mayúscula 2 dividido para T minúscula 2 menos T minúscula 1. Cabe recalcar que las mayúsculas son el fluido caliente, que vendría a ser el vapor de agua, y las minúsculas son el fluido frío, que vendría a ser el metanol. Entonces, la T mayúscula 1 es la entrada del fluido caliente y la T minúscula 1 es la entrada del fluido frío. Aquí podemos observar los resultados. Para R dio 0,02 y para P dio 0,19. Según la gráfica que tenemos aquí, podemos observar estos valores en donde el 0,02 lo podemos observar por aquí, en esta parte de aquí, y el 0,19 lo podemos observar aquí haciendo una pequeña línea, esta línea tocando, esperando que toque
pero como nos damos cuenta que la curva de acá va tendiendo hacia 1, entonces nunca van a interceptarse, por lo que se asume que el valor es 0,99. Luego se procede a hacer la fórmula corregida de LMDT, que es la que tenemos aquí. Bueno, esta fórmula es igual al factor de corrección por el delta de temperatura media logarítmica. Y tenemos el resultado aquí. Bueno, ahora procedemos a realizar el cálculo del calor transferido en el intercambiador de calor. Aquí podemos observar la fórmula. Este de aquí es el calor transferido en función del flujo másico y la difusión calorífica del fluido, en su variación de temperatura de entrada a salida. Este no es más que el cálculo del calor del fluido frío, ya que es el fluido frío porque este es el foco de absorción del calor. En cambio, el fluido caliente da calor, pero lo va perdiendo poco a poco, ya sea que se pasa por las paredes, entre las absorciones y demás. Aquí podemos observar los valores en donde el flujo másico por el Cp del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Tenemos los valores que están en la ficha técnica, como los observamos aquí, que el flujo másico es 7,10 kilogramos sobre segundo. El Cp del fluido frío es 381 joules sobre kilogramos Celsius. Entonces se calcula para el fluido frío. El calor transferido es igual al flujo másico del fluido frío por el Cp del fluido frío por el delta de la temperatura del fluido frío. Ya, que vendría a ser la diferencia entre la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Este valor nos da en vatios y está vinculado con los valores de la ficha técnica. Aquí se puede observar una relación que para darnos cuenta si lo estoy haciendo correctamente o no. Porque en vatios da 591, aquí como lo tenemos aquí, da 591, y en la ficha técnica tenemos que el calor intercambiado da 555, aquí como lo tenemos aquí. 555 kilowatts. Entonces esto, si lo dividimos para 1000, esto nos da 555 y el valor que tendríamos acá de 591, vemos que se asemejan. La variación puede ser realmente a lo que son las temperaturas que no estén bien dadas o puede ser que falten decimales. Bueno, ahora vamos al calor intercambiado, al área de intercambio de calor que tenemos acá. Aquí. Ya, para lo que es el área de intercambio de calor se tiene la fórmula de aquí. Se calcula en base a lo que es el calor transferido entre el coeficiente de transferencia de calor por el factor de corrección por la temperatura media logarítmica. Aún nos falta el coeficiente de transferencia de calor, por lo tanto se queda así hasta que lo calculemos. Acá tenemos la longitud. La longitud es lo mismo con la que se necesita el área superficial. Por lo tanto, su fórmula es área superficial sobre pi por diámetro interno por el número de tubos, que ese sí nos lo da la ficha técnica, que es 240, como lo tenemos acá, 240. Entonces, quedaría pendiente hasta que se hagan los demás respectivos cálculos. Bueno, ahora se calcula el número de tubos. Tenemos aquí. El número de tubos, para el número de tubos también se puede hacer un cálculo. En este caso, el número de tubos puede variar. Aquí puede haber un error porque se calcula en base a lo que es el coeficiente de transferencia de calor.
Por lo que si el coeficiente de transferencia de calor varía, así sea por decimales, cambia todo lo que son los números enteros de los números de tubo. Porque un tubo no puede tener decimales, es decir, el número de tubo no puede ser 23,6, tiene que ser 24 o tiene que ser 23. Un dato importante es que cuando yo hice los cálculos de este ejercicio, me fijé en que sacando una infinidad de fórmulas distintas, el número de tubos da 23, como lo tenemos aquí. El número de tubos da 23, entonces se calcula en base a los 23. Dan los valores, en base a los 23 sí dan los valores. Sin embargo, la ficha nos dice que son 240 tubos, número de tubos. Aquí podemos considerarlo como un error que fue 24 y no son 240, para continuar con los cálculos. Porque cuando se saca con el valor de 240, los cálculos salen erróneos, pero cuando se hace con 24, los cálculos son óptimos. Bueno, otro dato que debemos considerar es del número de tubos, es que la ficha técnica, acá tenemos 240, y cuando hacemos el cálculo con este valor, nos da que la longitud de los tubos es 0,59. Como tenemos aquí, la longitud nos da 0,59. Pero, sin embargo, en la ficha técnica nos da una longitud de 4,95. Por lo que podemos observar que 0,59 del 4,95 está muy alejado. Pero si calculamos el número de tubos con el valor de 23, ahí sí nos daría el valor. Si ya no ponemos, por ejemplo, el número de tubos, lo cambiamos y ponemos este de aquí, que es el número de tubos que nosotros calculamos, tenemos 5,99. El 5,99 con el 4,95 de la longitud que nos da la ficha técnica, entonces ya se asemeja. Aquí podemos observar la longitud. Entonces, el 5,99 que nos dio acá, 5,99, usando el número de tubos que nosotros calculamos, dio 5,99 y ese valor sí se asemeja a 4,99. Entonces lo haríamos de esa manera. Esto solamente es para comprobar que la ficha técnica puede contener errores. Bueno, ahora vamos con el factor de ensuciamiento. El factor de ensuciamiento, aquí ahora lo calculamos, que representa la resistencia al flujo de calor debido a la acumulación de una capa de suciedad en las superficies de los tubos del intercambiador. Este puede ser por metales pesados o por material de incrustación que puede tener el fluido, los cuales se incrustan en las paredes de la carcasa o del tubo, y esto de aquí puede absorber el calor, impidiendo que el calor total fluya. Aquí los factores son el agua y el metanol. Mediante una tabla se considera lo que son los datos. Los datos que están aquí pueden ser datos de las tablas. Tenemos la fórmula que es el RD, es el factor de ensuciamiento. Tenemos el factor de RD, que es el factor de ensuciamiento, es igual al factor de ensuciamiento en la tubería de RDI por el diámetro externo de la tubería dividido para el diámetro interno, y eso más el factor de ensuciamiento de la carcasa. Nos da el valor que tenemos aquí. El factor del agua vendría a ser el RDI y el factor del metanol vendría a ser el RDO. Ahora vamos a calcular el coeficiente de calor interna en los tubos, que lo tenemos por acá. Aquí. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Este de aquí es el coeficiente de transferencia de calor que va de los tubos al fluido que pasa por la carcasa. Este, en función del flujo másico del número de Reynolds, también va en función del número de fusividad térmica y el número de Nusselt en base del diámetro del tubo. Los valores son el CP del fluido caliente, que da 34.450 joules sobre kilogramos Celsius. El flujo másico del fluido caliente, que da 4,09 kilogramos sobre segundos. El diámetro interno, que es 0,015. El
El coeficiente térmico, que es 0,355 vatios sobre metros cuadrados grados Celsius, y el coeficiente, que es 0,00095 kilogramos. Bueno, aquí tenemos las fórmulas. Para determinarlas necesitamos conocer el número de Prandtl, el número de Reynolds y el número de Nusselt. Con la fórmula de Prandtl, el coeficiente térmico está siendo dividido entre la viscosidad por el Cp del fluido que pasa por los tubos. Todos estos son valores adimensionales. Asimismo, el número de Reynolds, la fórmula es 4 veces el flujo másico que pasa dentro de los tubos dividido por el valor de pi por el diámetro interno del tubo por la viscosidad. También tenemos acá el número de Nusselt, que en este caso el número de Nusselt es 0,027 por 10 Reynolds a la octava por Prandtl de 1/3, también se lo puede denominar Prandtl de 0,33 o 1/3, eso es indiferente. Este número de Nusselt lo utiliza para calcular lo que es la difusividad térmica dentro del fluido como tal. Por eso utiliza el número de Reynolds, que es el número de flujo por el Prandtl, que también se utiliza para calcular la difusividad térmica. Entonces, es el factor al fluido y la velocidad que tiene el fluido, según el número de Reynolds, si es turbulento, desarrollado o estacionario. Por ejemplo, si el número de Reynolds lo ponemos en general, como lo observamos aquí, general, tenemos este valor de aquí, lo que diría, nos podemos dar cuenta que da 28.000, entonces es un flujo turbulento, por lo que se utiliza esta fórmula. En este caso, en el caso de no ser turbulento, se utiliza una fórmula un poco más extensa, pero como no es el caso, continuamos. Ahora calculamos el coeficiente de transferencia de calor externa, que lo tenemos aquí. En el coeficiente de transferencia de calor interna, que es lo que pasa por la carcasa, tenemos los valores del Cp del fluido caliente, que es 3801. Podemos observar que el número de Reynolds es igual a 4 veces el flujo másico entre pi por el diámetro interno del tubo y por la viscosidad del tubo que pasa por la carcasa. Entonces, estos valores los tenemos en la ficha técnica. Aquí los observamos. Tenemos que el Cp del fluido caliente es 3800. El flujo másico del fluido caliente es 7710 kilogramos sobre segundo. El diámetro interno, que lo tenemos por aquí, es 0,015 y los demás valores. Ahora el número de Prandtl, lo tenemos por acá, el número de Prandtl. El número de Prandtl, que vendría a ser aquí. El número de Prandtl, que vendría a ser el Cp por la viscosidad sobre el coeficiente térmico. Ahora el número de Nusselt, que el mismo valor de 0,027 por Reynolds a la 0,08 por Prandtl a la 1/3. Aquí podemos tener los valores que son adimensionales, entonces ya teniendo estos valores, ya deja de ser adimensional y procedemos a calcular el coeficiente de transferencia de calor total, que es lo que tenemos acá. Bueno, aquí en esta parte, el coeficiente de transferencia de calor total, nos podemos dar cuenta la fórmula básica es 1 entre 1. Esta está entre el coeficiente de transferencia de calor interno más 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor externo. Podemos hacer una comparación de que aquí nos da un valor de 2109.
Y en la ficha técnica nos da 832. Acá nos da 832. Bueno, eso es porque aquí no se toma en consideración el factor de ensuciamiento, las paredes de transferencia de calor y los diámetros de las tuberías. Por eso se hace una corrección a lo que es la fórmula. Ahora procedemos a calcular el coeficiente de transferencia de calor total limpio. Este de aquí lo tenemos aquí. Aquí. En esta parte tenemos el coeficiente de transferencia total limpio. La fórmula es el diámetro externo de la tubería dividido entre el coeficiente de transferencia de calor interna por el diámetro interno del tubo, más un factor que es el diámetro externo por el logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno. Todo esto es dividido sobre 2 por el coeficiente térmico de la pared del tubo, que en este caso la pared del tubo es 17. ¿Por qué 17? Porque según las tablas, el acero inoxidable, que es el material con el que están hechas las paredes del tubo, tiene un valor a 17 en conductividad térmica. Y a todo esto se le suma el coeficiente de transferencia de calor externo. Todo esto se eleva a -1 para que dé un valor entero y no un decimal. Y de esta manera nos da un valor de 1479. Sigue estando alejado del coeficiente de transferencia de calor, que da 832, como lo vimos en la ficha técnica, por lo que aquí utilizamos el valor de ensuciamiento que teníamos. Acá trabajando nos podemos dar cuenta que si utilizamos el coeficiente de transferencia de calor limpio que tenemos acá arriba, nos da 802, que ya es un valor cercano al 832 que teníamos en la ficha técnica. Sin embargo, aún queda un poco de variación, por lo que puede ser por error de tipeo, posiblemente de la ficha, o en temperaturas medias de entrada y salida que pueden estar redondeadas, con falta de datos o directamente mal tipeadas. Ya, ahora podemos observar ya en una tabla de comparación, que la tenemos aquí, en esta tabla, nos podemos dar cuenta de los cálculos que nosotros hicimos y los datos de la ficha técnica. El coeficiente global de transferencia de calor en la ficha técnica da 832, mientras que en los cálculos que nosotros hicimos tenemos 802. Podemos ver la diferencia. Acá tenemos el calor intercambiado, en la ficha técnica nos dio 555 y los cálculos que nosotros hicimos nos dieron 591. Podemos observar la diferencia. Y acá tenemos el MDT corregido. También podemos ver que tiene una diferenciación alta, por lo que también asumimos que en la temperatura pueden faltar datos o estar redondeados en exceso. Ahora acá en el área de intercambio también podemos observar la diferencia entre el valor de la ficha técnica, que dio 5,82, y nuestros valores calculados, que nos dio 7. Se observa alrededor de 1 metro de diferencia. En la parte de acá podemos observar las gráficas de cada uno de ellos con sus diferencias, lo que teníamos en la ficha técnica y los que nosotros calculamos. Aquí podemos observar las gráficas, que en este caso, al momento de realizar los cálculos, nos podemos fijar que tales valores o pueden estar mal, o en otros casos se puede estar tomando datos de un modelo termodinámico distinto. Bueno, ahora vamos al software, que lo tenemos por aquí. Aquí podemos observar que tenemos la planta como tal. Tenemos la planta como tal. Y tenemos señalada la entrada del metanol que entra por la carcasa. La entrada del metanol que entra por la carcasa y sale por la parte de abajo de la carcasa. Y pasa
y pasa a lo que es la planta de purificación del metanol. Asimismo, como esto se intercambia con agua, tenemos la entrada de vapor de agua, que esto se almacena en estos contenedores, que entra por la carcasa, por aquí netamente, y sale por la parte baja de la carcasa. Tenemos la gráfica de los tubos, como son los tubos tipo U, que los tenemos en la parte de aquí. Los tubos, ya, entonces el fluido caliente entra por los tubos, que es el agua, y el fluido frío, que es el metanol, entra por la carcasa. Aquí tenemos cada uno de los nombres de las entradas de los tubos. En las tuberías pasan al segundo almacén del agua. Y bueno, como conclusión del ejercicio, se podría llegar a decir que son los datos que obtenemos nosotros y el correcto uso de las fórmulas. En los modelos termodinámicos podemos decir que bien, por la diferencia que existen entre estos valores, puede ser que se esté utilizando un modelo termodinámico con cálculos distintos, o puede presumirse que existen errores en el momento de tipear. Por ejemplo, en el MDT, que solo es un cálculo por temperaturas, y el calor intercambiado, ya que es un cálculo por el flujo másico del CP por la media de temperatura. Estos dos son principales para conocer si existe o no existe una variación o un mal manejo de los datos. Esa sería toda nuestra exposición. Gracias.